Positivismo. Iniciador y máximo representante. Fue el pensador francés Auguste Comte, el cual nació en Montpellier en 1798 y murió en París en 1857. Fue el fundador del positivismo y de la sociología, con la publicación de su curso de filosofía positiva en 1830 hasta 1842. ¿Qué es el iuspositivismo? El origen del positivismo jurídico se produce en el siglo XIX. Es consecuencia de la Revolución Francesa, que señalaba al hombre y a la sociedad como nuevos objetos de estudio. Nace como una oposición radical al iusnaturalismo. Es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. Pretendía asegurar los valores de orden, seguridad, paz y establecer las nuevas políticas liberales. Sostiene que el único conocimiento válido es el conocimiento científico, que surge mediante la aplicación del método científico. Comte elimina toda inquisición sobre lo absoluto. Sostiene que todo es relativo. Lo único que importa para él es la ciencia. Todo debe ser perfectamente demostrable para que exista. Define personalmente al positivismo como el sentido común generalizado y sistematizado. El cambio acontecido tras la primera revolución industrial le hizo creer a Comte que estaba presenciando el final de una era histórica y el comienzo de una nueva y gloriosa, la era positiva. Por ello, elabora la ley de los 3 estadios. Esta etapa estaría delimitada por la forma en que los seres humanos afrontarían el modo de ver la naturaleza y explicar los fenómenos que en ella sucedían. Ley de los 3 estadios. Esta ley dice que la humanidad ha pasado por 3 etapas de desarrollo intelectual de carácter evolutivo y excluyente, es decir, siempre se progresa y jamás se va para atrás, y cada uno de los estadios es ajeno y rechaza a los otros. Los estadios son los siguientes. Estadio teleológico o ficticio. Va desde la prehistoria pasando por la Edad Antigua hasta la Edad Media. El ser humano quiere conocer el origen de lo que le sucede y al no disponer de los medios necesarios para hacerlo, intenta explicarlo basado en la creencia de fuerzas divinas o sobrenaturales. Este estadio se subdivide en 3 etapas. Primera etapa, etapa fetichista. Adoración a objetos inanimados. Los seres humanos reverencian a las fuerzas de la naturaleza, pensando ganarse de este modo su protección y su favor. La naturaleza es la máxima deidad. Segunda etapa, etapa politeísta. El ser humano le proporciona a las deidades una forma igual a la suya para sentirse más cercanos a ellos. A cada una de las deidades se le otorga un poder que corresponde a una fuerza de la naturaleza o a un elemento de la realidad social humana. Tercera etapa, etapa monoteísta. Todos los dioses con sus respectivas características son unificados en una sola deidad, todopoderosa, omnipresente y absoluta, la cual es reverenciada y es la explicación última de toda la realidad. Dicho Dios es el creador del universo y de todo lo que hay en él. El carácter bélico de la religión se ve claramente aumentado al darse luchas a mayor escala ocasionadas por las diferencias en las creencias. Estadio metafísico. Se origina con el advenimiento de la Edad Moderna y finaliza al suceder la Ilustración. El ser humano sigue siendo lo suficientemente necio, según Comte, como para interesarse por la causa última de las cosas, pero en vez de explicárselo por medio de fenómenos sobrenaturales, lo hace gracias a una serie de conceptos de carácter abstracto como las ideas y la imaginación.
descartando la influencia de un Dios. Estadio positivo o científico es el estadio contemporáneo a Comte en el que vive. El ser humano es consciente de que no es capaz de conocer la causa última de las cosas y duda de que exista dicho origen. Así, al no poder ser conocido, desiste de intentar descubrirlo. Comte decide que es una etapa definitiva en el desarrollo intelectual de la humanidad, en la que solo se aceptan las leyes científicas basadas en experimentación, observación y comparación de los hechos como respuestas a los interrogantes, en el que el máximo campo de investigación ha de ser el conocimiento del comportamiento humano. En el estadio positivo se descarta por completo la imaginación, sustituyéndolo por el método de observación. Características del positivismo jurídico. Se lo conoce como derecho puro. El objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar causalmente los fenómenos por medio de las leyes generales y universales, lo que le lleva a considerar a la razón como medio para otros fines. Está separado de cualquier valoración jurídica, ya sea la religión, oral, política, etc. El derecho positivo es un orden coercitivo, o sea, relacionado con la fuerza. Un conjunto de normas válidas, es decir, cuando la norma ha seguido un procedimiento de formación. De un lado, el derecho positivo debe inspirar sus contenidos en los valores que contiene el derecho natural. Si este requerimiento no se cumple, nos encontramos no ante normas jurídicas, sino ante imposiciones arbitrarias emanadas por una autoridad que ejerce el poder de manera ilegítima. Formas del positivismo jurídico. El positivismo metodológico, el positivismo como teoría del derecho y el positivismo ideológico. El positivismo metodológico. Este se limita a defender una aproximación al derecho neutral desde el punto de vista de los valores. El positivismo como teoría del derecho. Ofrece más propuestas concretas sobre el concepto de derecho, supremacía de la ley, carácter coactivo de las normas jurídicas, así como una teoría sobre la interpretación y sobre la norma. El positivismo ideológico. Este sostiene la obligación de cumplir las leyes por su valor moral o como instrumento eficaz para conseguir los valores de orden, paz y seguridad. Hola, ahora hablaremos de clases de iuspositivismo. Encontramos el iuspositivismo conceptual, formalismo, imperativismo, iuspositivismo lógico, iuspositivismo ideológico. Entonces, iuspositivismo conceptual, ¿qué es? Se encuentra separado de la moral, por lo que puede ser identificado, definido y analizado sin hacer referencia a valores morales. Toda ley positiva es verdadera ley, pero puede haber leyes tanto justas como injustas. Afirmar que una ley es válida no es decir nada sobre su calidad moral. Formalismo. La única interpretación válida del texto legal será la literal, o sea, las palabras. El derecho es un sistema cerrado, sin contradicciones internas ni lagunas. El derecho legislado es un sistema lógico y goza de la propiedad de la plenitud hermética, es decir, no tiene lagunas. Imperativismo. Se refiere a la norma válida y la identificamos con un mandato del soberano respaldado por el hecho de una habitual obediencia. Entonces, el derecho es un sistema de normas que reglamentan el uso de la fuerza y que están respaldadas por la coacción. El iuspositivismo lógico. Kelsen afirma que la ciencia jurídica, al ocuparse de lo mandado, es una ciencia normativa y que para mantenerse dentro de los límites científicos busca librar a la ciencia jurídica de elementos extraños, de juicios que no sean normativos. Para Kelsen, la ciencia jurídica no describe la realidad, no formula juicios de hecho,
no es empírica, puesto que su objeto son enunciados de deber ser. Por último, encontramos el iuspositivismo ideológico. El derecho es una razón suficiente para actuar con toda justificación moral. El iuspositivismo es una concepción de la justicia, una ideología que es relativa a los valores que deben orientar nuestro comportamiento.